hoy estamos aquí. Era el coro, si no me equivoco, de la canción. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Ahora, nosotros tendemos a ver la persecución como algo lejano, algo del libro de Hechos. Lo vemos como experiencias que hasta las tenemos graficadas en dibujos. Está bien, se lo enseñamos a los chicos en la escuelita dominical y demás, pero vemos a Sadrac, Mesach y Abednego en el fuego junto con ese cuarto. Vemos a Daniel en el foso de los leones. Después nos imaginamos a Esteban viendo el cielo abierto. Jacobo, que fue el primero de los apóstoles en morir por causa de Cristo. La persecución es una realidad vigente. No es solo, y no está mal la canción obviamente, no es solo algo que hicieron algunos hace 2000 años que dio como resultado este trabajo. Solamente les quiero contar un testimonio y luego empezar. Nosotros tenemos, vos, yo, tenemos familia en el mundo, familia que está siendo perseguida por su fe, familia que está sufriendo. Nosotros acabamos de cantar Enciende una luz y déjala brillar. No es sencillo levantar la voz en favor de Cristo en algunos lugares del mundo. Acá es fácil. Y yo sé que te cuesta, y a veces con tus amigos te cuesta, y te da vergüenza y demás, pero le tenés muy fácil. Acuérdense este nombre cuando vayan a orar en sus casas, Danjuma se llama. Hoy no tendrá más que, quizá tenga mi edad, 30, 31 años, pero hace poquito era un joven, chico como ustedes. Vive en Nigeria, se despertó un día porque había olor a fuego, había ruido, había gritos, empieza a escaparse, recibe un machetazo en la cabeza y gracias a Dios no recuerda todo lo que siguió. No recuerda que le sacaron un ojo con un cuchillo, que le cortaron los genitales, que tiene un corte en un brazo por otro machetazo. Y así como él hay muchos Danjuma. Acuérdense, Danjuma, un joven que por creer en Cristo fue torturado por extremistas islámicos. La tenemos muy fácil. Y previo a entrar en el tema que nos toca en esta noche, me gustaría que pensemos en que esto no es un juego. Voy a mirar a los jóvenes, porque uno cuando es joven piensa que tiene tiempo. Miro a los grandes, porque a veces cuando uno es grande cree que ya pasó ciertas etapas. Los voy a mirar a todos porque la realidad es que vivimos en un contexto demasiado amigable, pero tenemos vidas demasiado relajadas. Hay personas que están pagando el verdadero precio que es seguir a Cristo. ¿Alguien sabe cuál es el precio de seguir a Cristo? Lo dijo Cristo, salió de su boca. Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Y como la tenemos tan sencillo acá, nosotros decimos que tome su cruz, son esas pruebas que tenemos, ¿no? Y cada uno tiene su cruz, ¿viste? Y tu cruz es tal lucha y mi cruz es tal lucha. Es como que leemos el texto desde nuestro contexto y le damos la interpretación que se nos cruza. Jesús no está hablando de ninguna prueba que vos tenés. Jesús estaba hablando de un elemento de tortura que en el primer siglo significaba muerte. Los apóstoles, en ese momento discípulos, cuando escucharon a Cristo decir tome su cruz, no escucharon toma esa cruz que tenés todos los días, esa lucha que tenés en tu casa, con tu familia, con tu trabajo, con esto. No está hablando de esas luchas. Jesús les dijo, ¿saben cuál es el precio de seguirme? Es su vida.
ustedes tienen que seguirme hasta las últimas consecuencias. Ese es el verdadero precio de seguir a Cristo. No es un tema menor seguir a Cristo. No está mal cantar enciende una luz y déjala brillar, pero sepamos que acá es fácil hacerla brillar y encima nos damos lujo de dejarla apagada. Ahora sí nos vamos a meter porque en el tema de este día, pero estaba vinculado y me pegó mucho la frase porque miramos la persecución como algo tan lejano y está cada vez más cerca. En México están torturando personas por Cristo, en Colombia lo están haciendo, en Venezuela lo hacen, en Cuba lo hacen. No falta nada para que llegue acá y mientras nosotros no nos preparamos para estas cosas, no esperemos que Dios nos active con algo como eso. No va a ser algo grato, aunque quizá purifique y levante a la iglesia. Entonces nos activemos hoy y si eso llega, que nos encuentre firmes y fuertes. La primera carta del apóstol Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, es donde vamos a empezar a desarrollar en esta noche. Encima justo habla del mismo contexto, que Pedro va a decir, sigamos las pisadas del maestro. Quiero seguir las pisadas del maestro. Tenemos un himno que dice eso, ¿no? Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi rey y señor y modelando por él mi carácter. Y continúa el himno. Las pisadas del maestro, en el contexto en el que habla Pedro, es el contexto del sufrimiento. Entonces yo miro a mi vida y tengo que ver realmente cuánto hay de este precio que yo estoy pagando. Y en mi vida, habla Jeremías Beneri, no encuentro un alto precio que se esté pagando y aún así me encuentro flaqueando, me encuentro fallándole a Cristo. En esta porción que vamos a desarrollar hoy, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 1, verso 13, hasta el capítulo 1, verso 25, tenemos varias indicaciones, varios mandatos que se le da a los siervos, a los hijos de Dios, que todos nos van a llevar a pensar en la manera correcta en la que debemos nosotros actuar. Yo titulé este mensaje, sermón, prédica, como quieran decirle, con una pregunta: ¿cómodos en la ignorancia? Y vamos a ver por qué digo esto. Dice el verso 13, ceñid los lomos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay una frase de un autor, Gibran Khalil Gibran. Él escribió un libro que se llama El Profeta, un libro secular, pero hay una frase célebre de él que dice: la fe es un oasis en el corazón que nunca será alcanzado por la caravana del pensamiento. Bíblicamente está errado. Este es el pensamiento del mundo. El mundo entiende que no hay ningún tipo de vínculo entre la fe y la razón.
Nosotros tenemos una fe que tiene un sustento válido y tiene un sustento fuerte, y es la palabra. Dice Rairi en el libro Equilibrio en la vida cristiana, la gente se gobierna por las emociones más bien que por el intelecto en la vida cristiana. Y en vez de llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, cada cartelera y cada anuncio de televisión los lleva cautivos a la obediencia de la lujuria. Lo que nos encontramos muchas veces en nuestra vida, y esto tenemos que hacer un análisis personal y no mirar a los costados, sino mirarnos a nosotros mismos, es que lamentablemente, pensamos y separamos en la práctica que la fe y la razón y el intelecto no van de la mano. Nuestra fe tiene consistencia, nuestra vida cristiana debe tener consistencia. El tema está en que muchos nos terminamos guiando por emociones. Entonces, si yo voy a una iglesia en la que la alabanza no me moviliza, entonces dejo de ir ahí porque me gusta la alabanza en otro lugar, porque ahí no hay fuego, no hay presencia, vaya a saber qué es lo que no hay. Si yo voy a una iglesia donde el predicador no tiene elocuencia, donde las personas, no me gusta el que predica, no me gusta el que enseña, no me gusta esto, y la verdad que termino yéndome, ¿por qué? Porque no me moviliza, no me gusta, no esto, no lo otro, termino guiándome por emociones. No, vos sabés que yo no me siento, no me hallo en ese lugar. En lugar de ponernos a pensar en las demandas que Dios tiene para sus hijos, nos ponemos a ver en cómo nuestras emociones se ven afectadas o no por el espacio en donde nos terminamos congregando. Y dejamos el intelecto de un lado y la fe por el otro, como si la fe fuese guiada por cuestiones etéreas y gnósticas, y cositas bonitas, lucecitas de colores que nos terminan movilizando en la vida cristiana. Después así pasa que nos terminamos chocando y no importa cuánto tiempo llevemos en una iglesia podemos caer. ¿Por qué? Porque nos fuimos separando de la teoría que sustenta nuestra fe. Si nos metemos de a poco en el texto y vamos al contexto previo de 1 Pedro, Pedro va a venir hablando, va a desarrollar acerca de la salvación que hemos recibido y cómo esto que tenemos nosotros es algo que se venía anticipando, que los profetas venían inquiriendo, pero no llegaban a comprender en su totalidad. Venían profundizando acerca de las revelaciones que ellos mismos recibían, pero no llegaban a acertar, no llegaban a entender la totalidad de lo que les era revelado. Sin embargo, profundizaban en ello, querían conocer más. Los ángeles al día de hoy, 2000 años de iglesia en la tierra, al día de hoy están presentes, analizando y viendo, profundizando y anhelando disfrutar de lo que nosotros tenemos. Te cuento algo, vos, si sos hijo de Dios, disfrutás de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, cosa que ningún ángel tiene. No dimensionamos lo que eso significa. Y a veces no lo dimensionamos porque no profundizamos y otras veces porque no nos conviene. No te conviene saber que Cristo está en todo momento con vos, porque no te conviene pensar que Cristo está con vos cuando haces lo que haces entre semana. Eso es lo que pasa. Entonces empezamos a separar las cosas y Dios está con nosotros cuando estamos con los hermanos, cuando estamos en tiempo de culto o cuando en algún momento buscamos el llavero que es Jesucristo, que lo tenemos de accesorio, para que nos llene en un momento de necesidad. Cristo no es eso. La vida cristiana no es eso. Es más, en la mayoría de nuestras Biblias vamos a tener el título Llamamiento a una vida santa. Uno de los puntos, orar por la santidad de la iglesia, era lo que tenían ahí anotado. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, versículo 30, dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La palabra mente ahí, que es una cita del mandamiento antiguo,
es la misma que encontramos acá en ceñir los lomos de vuestro entendimiento. No separemos nuestra mente de nuestra fe, porque cuando lo empezamos a hacer, entonces ya no tenemos nada que determine los límites para nuestra práctica, para nuestro ejercicio de la vida cristiana. Es por eso que muchas personas, basados en emociones y en sentimientos, justifican actos que son contrarios a la palabra y terminan dejando la palabra de lado, tildando a los que profundizan en ella como legalistas para poder justificar lo que los sentimientos y emociones los llevan. ¿Por qué las iglesias que predican prosperidad están llenas y las que predican la verdad, el evangelio en el que Jesucristo nos enseña? Y cito lo que dice un contacto de La Voz de los Mártires: si eres cristiano vas a sufrir, ese es el evangelio. ¿Por qué unas están llenas y las otras no? Porque a mí me gusta escuchar que me va a ir bien, pero no me gusta escuchar que parte de lo que se refiere a mi vida cristiana, a mi transitar en la tierra, incluye sufrimiento. No quiero escuchar de un Danjuma que a los 17 años le cortaron el ojo con un cuchillo. Yo prefiero escuchar las hermosas historias del Nuevo Testamento que me hablan acerca de lucecitas de colores. Y no digo que las historias no son necesarias, pero no hacen la totalidad del evangelio. El evangelio es morir por Cristo, negarnos a nosotros mismos, entender de que quizá Dios nos llame a vivir en paz toda nuestra vida, o quizá el Señor nos llame a pagar el más alto precio que nosotros, desde nuestra limitada existencia, podemos pagar, que es nuestra vida, por Él. No sabemos qué nos va a demandar, pero debemos ser conscientes cuál es la totalidad de la demanda que Dios tiene para nosotros. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento es ajustar la cincha. Pensemos en alguien que está cabalgando. Si no ajustó la cincha, ¿qué sucede? ¿A alguno le pasó que se subió a un caballo y no estaba bien ajustado? Es lo más divertido que hay para ver, no es lo más divertido que hay para experimentar. ¿Sí? Vos te subís y si no está bien ajustado, ¿qué sucede? Empezaba a caerte de costadito. Yo iba así y hasta que terminé en el suelo. ¿Por qué? Porque lo había hecho yo, no había ajustado lo suficiente. La idea es similar, no habla de eso, pero es similar. Es decir, que esto quede bien firme, que nos podamos afirmar en estas cuestiones teóricas que van a colaborar en la práctica de nuestra fe. Verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Llega entonces un punto en el que yo pregunto, ¿cómo hago esto? Acá está la demanda. En esta porción, en este solo versículo encontramos cuál es la demanda. ¿Cómo hago esto? Entonces, el autor nos va a decir, primero, a través de un mandato negativo, versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Un mandato negativo. No hagan esto. ¿Recuerdan otra porción donde la Biblia dice no se conformen a? Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que recién cuando eso suceda comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Debo comprenderlo incluso intelectualmente. Esto no es algo que te va a llegar en una revelación por sueños y que van a ser señales que van a aparecer a diario en tu vida. Son cuestiones que acompañan el intelecto, acompañan tu mente, sustentan tu caminar. Un mandato negativo. No se conformen a qué. Acá no va a decir a este siglo, sino no se conformen a los deseos que tenían antes. ¿Y qué es antes? Cuando vivían en la ignorancia. Cuando vivíamos en la ignorancia de lo que hoy sabemos. Hoy sabemos que Jesucristo murió para salvarnos. Hoy sabemos que Cristo prepara lugar para su iglesia.
Hoy sabemos que si le obedecemos, dice Cristo, seremos verdaderamente sus amigos. Hoy sabemos que Él tiene demandas para la iglesia. Antes no lo sabíamos. Antes eran conceptos ajenos a nuestra vida. Hoy no lo son. Cuando eran conceptos ajenos a nosotros, vivíamos de una manera. Hoy que no lo son, no podemos vivir de la misma forma. La idea es que podamos vivir en consecuencia de lo que hoy sabemos y muchas veces, conociendo, vivimos como ignorantes. Y por eso el título del mensaje, ¿estamos cómodos en la ignorancia que seguimos viviendo como cuando no sabíamos las cosas? Hay cosas que son el ABC, que están escritas en la palabra y que no hace falta dudar mucho. No, ni siquiera hace falta indagar mucho en la palabra. ¿Alguien duda de que Jesucristo mandó a celebrar lo que hoy conocemos como la Cena del Señor? ¿Alguien tiene alguna posición distinta a la que la mayoría tenemos de que hay que celebrar la cena? Después discutimos si es una vez a la semana, una vez al mes. Eso ya déjenlo por otro tema. Pero ¿alguien discute de que no? Porque está claro. Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Quién duda de ese texto? Nadie. No hace falta ser un exégeta, un teólogo, un conocedor del griego antiguo o del griego koiné para poder conocer ese texto. Es simple, es claro. Pero después tenemos gente que quiere servir en la iglesia, pero no te asiste a la reunión de la Cena del Señor, el lugar de adoración máximo en donde podés entregarle todo a Cristo. Ojo que yo no me congrego acá, así que no estoy hablándole a nadie. Yo hablo desde afuera, eso es lo lindo que tiene venir de afuera. Vos podés decir cosas sin que nadie se te moleste, o se molestan, pero no tengo la culpa, disculpen. El tema es ¿cuántas veces nos encontramos con esa realidad? O un problema que se da muchísimo, pero muchísimo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y no falta el hermanito, la hermanita, el joven, la joven que te cae con esa intención de salvador, de convertir a la persona con la que se enganchó. Pero ya te cae después de que te ha enganchado, no te cae antes. No te cae después de que le predicó, te cae ya está hasta las manos y después quiere hacer todo ese proceso salvífico en el que vaya a saber qué sucede. Y la Biblia es clara. Pero como nos guiamos por emociones y yo siento que es para mí, yo siento que esto, yo me sentía solo y ahora estoy acompañado, yo esto, yo lo otro, todo es por emociones, entonces el mandato que es claro lo dejo de lado, me lo meto en el bolsillo. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir en la ignorancia. Y estoy dando 2 ejemplos nada más de lo mucho que puedo dar respecto a lo que es vivir cómodos en la ignorancia. ¿Por qué se creen que, sea consciente o inconscientemente, muchas personas le esquivan el estudio bíblico? Porque mientras más sabes, más te haces responsable de lo que haces. Yo no vengo a esta iglesia seguido. Yo no sé si hay lugares en los que no se puede pasar. Pero si por algún motivo ustedes me encuentran ingresando, me van a decir, hermano, acá no se podía entrar. Y hasta ahí llega. No sabía, disculpa, y me voy. Ahora, ustedes que vienen siempre, si alguno de los referentes o responsables de la iglesia los encuentra ingresando a los lugares que están prohibidos, vamos a suponer que lo hay, ¿sí? A los lugares que están prohibidos, ¿le van a decir lo mismo que a mí? Vos sabés que esto no se puede hacer. ¿Qué haces acá? Es totalmente distinto el diálogo. ¿Por qué? Porque no había ignorancia, había conocimiento. Cuando nos encontramos en ese momento en el que somos confrontados con algo que sabíamos que no había que hacer, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué justificación damos? La única realidad es que estábamos cómodos dando lugar a esa vida que teníamos antes cuando estábamos en ignorancia. Nos estamos conformando a lo que teníamos antes, a lo que éramos antes. Cuando el mandato para poder realmente cumplir con el versículo 13 es no conformarnos a lo que éramos antes. Luego también hay un mandato positivo, pero fíjense, dice Juan Calvino en el Tratado sobre la Vida Cristiana, si tan solo estamos de paso por la tierra,
Si tan solo estamos de paso por la tierra, no puede haber duda de que vamos a usar las bendiciones que Dios nos da, las bendiciones que la tierra nos da, solo en tanto y en cuanto asistan a nuestro progreso espiritual y no al retroceso. ¿Realmente crees que estás de paso en esta tierra? ¿O es este paso en la tierra el todo de tu vida? ¿Anhelás reconocimiento? ¿Un buen pasar? ¿Una buena economía? ¿Una buena casa? ¿Un buen auto? ¿Lindas vacaciones? Nada de lo que estoy diciendo es malo, ¿eh? Nada de lo que estoy diciendo es malo. Pero ¿es ese tu foco? ¿Es ese tu horizonte? ¿Eso es lo que te moviliza a vos? Si estás de paso en esta tierra, estás de pasada. ¿Alguien en las vacaciones se compra un terrenito para poder poner ahí la sombrilla? ¿Alguien en las vacaciones se compra la cabaña o qué hacemos? Generalmente la alquilamos. Estamos hablando de lo general, estamos generalizando. Cuando uno está de paso en un lugar, no se establece en ese lugar. ¿Qué es lo que hacen muchas personas para no establecerse cuando se van a estudiar a otros lugares, para poder ser bien firmes en que se tienen que ir? ¿Qué hacen? Tratan de no establecer lazos firmes con el lugar en donde están. ¿Para qué? Para luego poder irse, porque están de paso. Cuando alguien se va a estudiar afuera, un joven se va a estudiar afuera, la mayoría, si la tiene clara, se va a estudiar y se fue a estudiar afuera de la zona donde vive, no vamos a hablar puntualmente del país. Si la tiene clara y tiene el propósito específico de simplemente ir a estudiar, va a evitar cualquier tipo de lazo firme y va a volver. Ahora, cuando un joven se te fue de tu zona del interior, qué sé yo, y se fue a la capital o se fue a estudiar a Buenos Aires y se te puso de novio con una porteña, ¿va a volver? Hay grandes posibilidades de que el joven que se fue a estudiar a Buenos Aires y se puso de novio con una porteña no vuelva. ¿Por qué? Porque estableció un lazo firme en el lugar en donde en teoría estaba de paso. Pensemos de esa misma forma con nuestra vida en la tierra. Estamos de paso acá. Y a veces nos comprometemos tanto con esta vida que nos olvidamos de que esto algún día va a pasar, de que algún día se va a ir. ¿Querés la casa? Perfecto, ojalá puedas tenerla, Dios quiera y te la dé. ¿Querés un buen pasar? Dios quiera y te lo dé. Todo, que Dios quiera y te lo dé, que puedas vivir súper bien, me parece perfecto. Ojalá todos podamos vivir súper bien en esta tierra, pero estamos de paso. Entonces no te puede cambiar tu vida, no te puede cambiar tu humor lo que te pasa en esta tierra, no te puede cambiar tu espiritualidad. No puede ser que porque no se te dan las cosas como vos querés que se den acá en la tierra, vos estés condicionando tu servicio a Dios. No puede estar condicionado por nada de lo terrenal. ¿Por qué? Porque estás de paso, no estás instalado en este lugar. Si invocás, dice el segundo mandato para cumplir el versículo 13, en el verso 17, si invocás por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, hay un condicional. Si invocás a Dios. ¿Saben lo que es un condicional? Los condicionales los usamos mucho los padres cuando venimos a la iglesia con los niños. Si te portás bien, va a haber un premio, ¿o no? Generalmente sucede eso. Y entonces los chicos funcionan, no siempre es lo ideal porque después se acostumbran, pero vamos a ser sinceros, la mayoría lo terminamos haciendo porque preferimos eso a renegar en la iglesia. Entonces, el condicional los padres lo conocemos mucho y los hijos lo hemos vivido. Si te portás bien, vas a recibir esto. Ahora, si invocás a Dios, si vos realmente de tu boca sale de que sos hijo de Dios, entonces conducite en temor todo el tiempo de tu peregrinación, de tu tránsito pasajero. No de toda tu existencia, porque esta no es tu existencia total. Esto es un suspiro en comparación con la eternidad. Esto es solo un pequeño eclipse
en medio de la vida a la cual Dios te ha llamado. Esa es la realidad a la cual hemos sido nosotros llamados. Y acá, a través de un condicional, te va a decir, si decís que sos hijo de Dios, y yo, usando la palabra, te lo digo a vos, si decís que sos hijo de Dios, entonces tenés que vivir realmente con temor de Dios. No quiero que le tengas terror a Dios, pero sí respeto. Desde ese lado, en la Biblia se nos habla del temor. Obvio que incluye un grado de temor / terror, porque estamos frente a aquel que tiene todo el poder para eliminar nuestra existencia y sin dejar registro. Él es el que nos hizo, Él es el que nos puede quitar todo lo que somos y tenemos. Eso es parte de la conciencia que tenemos de que Él es Dios, pero Él ha hecho promesas para nosotros. Entonces la parte que nos toca cuando habla de temor a nosotros como iglesia es la de respeto. Vuelvo a dar el ejemplo de los padres, padre, madre. Vieron que siempre hay uno de los dos que los chicos respetan más. A veces es la mamá y a veces el papá. O no, los que son padres. A veces la mamá habla y los chicos como si pasara un tren y habla el papá y los chicos se quedan quietos. Y dijo lo mismo la mamá y el papá. Y a veces al revés. A veces el papá habla y como tiene cara de bonachón, es más buenudo, más esto, más macanudo, entonces lo que dice el papá pasa, entra por un oído y sale por el otro, y cuando se enoja la mamá, ahí se armó en la casa y se cambió todo. ¿Qué sucede? Los chicos funcionan en función de a quien respetan más. Lo ideal es que respeten a los dos, es un trabajo, eso ya por otro tema. Pero pensemos esto, cuando habla Dios, cuando está Dios presente, ¿realmente tenemos esa misma sensación que los niños frente a la persona que respetan? ¿Realmente nos cuidamos de lo que decimos, somos y hacemos? ¿Realmente nos cuidamos de lo que decimos, somos y hacemos? Che, sí, ustedes imagínense predicarle a sus amigos del colegio, del trabajo, del barrio, y decirle, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede salvarte. Y verte condicionado porque tu testimonio no acompaña lo que decís. Porque no vivís con ese temor real de que Dios está presente. Porque tus vecinos te escuchan y ven lo que haces. Porque con tus amigos, vos mismo o vos misma, haces lo mismo que hacen ellos y después pretendés decirle que Jesús es lo más importante para su vida. Porque en el trabajo te sumas a cualquier tipo de charla o actividad que es contraria a la voluntad de Dios y al sentir de Dios, y después querés hablarles de un Dios que es santo, que es puro. Si realmente sale de tu boca que Dios es tu Padre, entonces debes conducirte de una manera específica. ¿Por qué? El verso 18 siempre va a apelar a lo que conocemos y sabemos, sabiendo que han sido rescatados de una manera de vivir que era vana. ¿Qué significa vano? Vacía, efímera, que no tenía valor. ¿Cuál es el libro de la vanidad? El libro que habla por sobre todas las cosas de la vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés, todo es vanidad. Veo al hombre que se despierta, que trabaja y que se pone el sol, hace todas estas cosas y todo eso es vano, porque no hay ningún provecho en todo esto. Porque así como hoy recibe cosas, mañana las pierde, porque hoy tiene cosas, mañana no las tiene. Arranca el Eclesiastés, el predicador, diciendo, hay tiempo para todo. Hay tiempo de guerra, se va a acabar, porque así como hay tiempo de matar, también hay tiempo de paz. Hay tiempo de gozo y hay tiempo de tristeza, hay tiempo de tormenta y hay tiempo de bonanza. Todo es vanidad porque todo va y viene. Es efímero. ¿Qué es lo único que permanece? ¿Con qué termina Eclesiastés diciendo? El fin de todo hombre es este, teme a Dios. Teme a Dios. Era vana, era vacía la vida que teníamos antes. Era una vida de ignorancia.
¿Te gusta que te digan ignorante? ¿Nos agrada que nos digan ignorantes? A veces funcionamos no, suena feo decir por insulto, pero ¿no te duele que te digan ignorante? Te lo está diciendo la palabra. Porque si vivís como vivías antes, en una vida que era vacía y vana, estás actuando como un ignorante, como alguien que no conoce, cuando en realidad vos tenés la luz del Espíritu Santo para comprender todas estas verdades. Así debemos vivir, así debemos avanzar. Recibimos, sabiendo que fuimos rescatados de una manera de vivir vana, bien, que la habíamos recibido de nuestros padres. Era la herencia, la única herencia que podíamos recibir del hombre. No tenía validez, no tenía valor. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy nosotros tenemos algo, una vida distinta, que no tiene precio, o no es posible aplicarle o ponerle un precio a pagar, porque no hay nada que en esta tierra podamos hacer o que nos puedan dar que nos permita obtener esa vida. Esa vida se obtuvo por la sangre de Cristo. Fue Cristo el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para morir por vos y por mí. Por esa sangre vos tenés esta nueva vida en la que debés vivir constantemente. Nueva vida en la que vos profesás ser hijo de Dios y vivís con temor, no en ignorancia, sino en un constante conocimiento de quién es Dios y quién sos vos para Dios. Esa nueva vida es a la que fuiste llamado. Esa nueva vida fue diseñada desde la eternidad para vos. El Cordero que murió en la cruz hace 2000 años fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Esta realidad fue manifestada en los postreros días. Hoy son los postreros días. Hoy está siendo revelada a vos. Hoy te podés enterar de que estás bajo condenación y que la vida que Cristo ofrece te puede quitar de las tinieblas y llevar a la luz admirable de Dios. Hoy podés enterarte de esa realidad, salir de la ignorancia, entregarte a Cristo, entregarte a la luz, entregarte a la verdad y a la vida eterna. Y a los que ya lo hemos hecho, ¿cómo estamos viviendo para que estas personas que todavía no lo han hecho puedan entender lo importante y trascendental que es dar el paso? ¿Por qué a veces predicamos y la gente no se convierte? Porque no les mostramos cuánto disfrutamos de la vida en Cristo. Porque no les mostramos cuán gozosos estamos de vivir la vida que Cristo nos ha dado. Yo les hablé de Danjuma al comienzo, de este joven que está hoy vivo en Nigeria testificando acerca de Cristo. Él hoy habla de que ama a las personas que le hicieron estas cosas y dice, ellos no tienen amor, si no, no habrían hecho estas cosas. Necesitan del amor de Dios. ¿Saben lo que dice la iglesia perseguida en Afganistán, en Irak, en Corea, en México, acerca de sus perseguidores? Necesitan que oremos por ellos porque necesitan de Dios, del amor de Dios, necesitan de Biblias. No saben lo que hacen. Vos sí sabes lo que haces. ¿Y en qué invertís tu tiempo? Si sabes lo que haces, ¿en qué invertís tu tiempo? ¿Cuál es el resultado del sacrificio que hizo Cristo? Verso 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente. Hacer todo esto va a traer resultados maravillosos. ¿Anhelamos una iglesia unida? Alentemos a los miembros de la iglesia a que vivan consistentes con su fe, que sean consistentes con lo que creen, que sean consistentes con lo que enseñan. Alentemos a los cristianos en amor, alentémonos unos a otros, porque de esa forma nos vamos a amar mucho más. Necesitamos que el amor de Dios se manifieste en la iglesia, necesitamos que se vea cariño entre nosotros, pero no lo vamos a conseguir haciéndolo con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que el que te saluda mal, el que te mira mal, o el que es así o el que es así, te va a molestar. Porque eso pasa, porque es parte de la convivencia. Si nos seguimos basando en función de emociones y sentimientos, va a seguir habiendo fricción y no se va a poder mover realmente la iglesia en función del amor.
Pero cuando todos dejamos de lado las cuestiones emocionales y vamos a la base teórica que nos impulsa a que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida, entonces puedo amar hasta el peorcito de la iglesia. Es la única manera. No hay otro secreto. No hay fórmulas mágicas. ¿Podemos llenar estos bancos? Todos los podemos llenar. Prediquemos cualquier cosa desde acá y se van a llenar. Pero no lo va a llenar Dios. ¿Los queremos llenos de hijos y de almas que puedan pasar de muerte a vida? Entonces hagamos lo que el Señor nos demanda. Vivir no en la ignorancia, sino vivir realmente en el conocimiento. ¿Cuál es la base de todo esto? Hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, no de una simiente que, como decíamos hace un rato, que es vana, que está manchada, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí va a exaltar esto. ¿Por qué? Porque nos está llevando a salir de la ignorancia. ¿Querés salir de la ignorancia, de la vida que tenías antes? Entonces tenés que amar este libro. No solo por la cuestión teórica, sino porque este libro y su teoría te va a ayudar a tener una correcta práctica. No estudiamos la palabra de Dios con el fin de exaltarnos por sobre nuestros hermanos. Estudiamos la palabra de Dios para poder ser de utilidad para nuestros hermanos. No somos de utilidad si no usamos la palabra. Cuando en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 nos habla de la palabra y que es útil para esas 4 cosas, al final dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Hasta para darle de comer a alguien que necesitas de la palabra. Si no somos una ONG más, un servicio social más, que cualquiera puede hacer, que cualquiera con el pseudo altruismo que tiene el mundo puede ofrecer. Nosotros no somos personas altruistas que ofrecemos de nuestro trabajo humano al hombre. Nosotros ofrecemos las bendiciones de los cielos puestas a disposición de las personas. Y sí, hacemos obras. Porque dice Santiago, si viene alguien con frío y te dice que tiene frío, que tiene necesidad, y le palmeas la espalda y le decís que vas a orar y no le diste un abrigo, entonces, ¿qué clase de sustento tiene tu fe? La práctica es necesaria, pero antes tiene que haber una teoría. Habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24 y verso 25 va a remarcar 2 puntos. Va a usar una cita del Antiguo Testamento. Va a agarrar una palabra que fue dada 700 años antes para dar sustento y base a lo que está enseñando el apóstol. Y va a decir, toda carne, todo hombre, todo vos, yo, es como la hierba. Y la gloria del hombre, lo que puede obtener, lo que la capacidad que tiene, a donde puede llegar, es como la flor de esa hierba. Esa es la ilustración. Vamos al campo y veamos la hierba y veamos la flor que ofrece. Cuando la hierba se seca, ¿qué pasa con la flor que esa hierba tiene? Se cae. Todo hombre es como esa hierba. Todo lo que vos obtenés en algún momento, cuando vos te seques, se va a caer. En algún momento te vas a dar cuenta que todo lo que vos podés conseguir y dar como persona, como ser humano, es temporal. Pero hay una cosa que permanece para siempre, y es su palabra. ¿A qué iglesia, no Abel, ¿sí? ¿A qué iglesia iba Abel, el personaje bíblico? ¿A qué iglesia iba Abel? ¿Qué clase de la escuelita dominical enseñó a Abel? ¿Qué hizo Abel además de darle una ofrenda a Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene algún registro? En el muro de Abel, antes de morir, de Facebook, ¿había algún registro de lo que hacía? ¿Una selfie dándole algo a los pobres? ¿Qué hacía Abel? No conozco nada más que su ofrenda a Dios y que lo mató su hermano. Pero Hebreos capítulo 11 me dice
de que él hoy sigue siendo un testimonio elocuente de fe, porque cumplió la palabra de Dios. ¿Qué palabra había? ¿Qué conocía Abel que no conozco yo? Mandatos simples que había recibido de parte de Dios, enseñados a través de su padre Adán, que los cumplió y se vieron reflejados en una ofrenda que fue agradable a los ojos de Dios. Hoy nos dicen de que Abel era un hombre de fe. Hoy Abel trasciende y lo único que hizo fue dar un corderito muerto a Dios. Eso fue todo lo que sabemos que hizo Abel. No sabemos más nada. Y ya pasaron casi 6.000, 7.000 años de su muerte y estamos hablando de él. A veces queremos trascender, queremos impactar, queremos que nuestro nombre perdure, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y la única manera correcta es la manera de Dios. Lo vas a lograr si lo haces a la manera de Dios. Sería muy triste, y espero que entiendas esto, sería muy triste que si te morís, te recuerden por lo que haces como hombre y no por lo que viviste de esto, ni lo que enseñaste de esto. Quizá haya muchos que estén contentos con un legado vano, vacío e ignorante. Pero el único legado que vale es el que habla de lo que hiciste con este libro y de cómo viviste con este libro. Termina esta porción diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio les fue anunciada. Otra palabrita para anunciada podría ser, y es válido en la traducción, predicada. Es la palabra predicada, enseñada, la única que va a permanecer para siempre. Muchas iglesias se están cerrando. La pandemia hizo estragos con las iglesias. La pandemia hizo estragos con los miembros. La pandemia hizo estragos con muchas cosas. Pero por sobre todas las cosas, la pandemia dejó en evidencia cuán firme era la fe de muchos. ¿Cuántos vivían en la ignorancia de las emociones, de los sentimientos, de los logros personales, de las cosas vanas de esta tierra? Y se olvidaron de vivir cimentados en la palabra, que es lo único que permanece para siempre. Entonces, cuando llegó la tormenta, y vamos a usar el ejemplo de Cristo con esa hermosa parábola de las dos casas, como su casa estaba cimentada en la arena y no estaba fundada sobre la roca, que es Cristo, a quien encontramos en la palabra. Entonces la tormenta vino y la casa se cayó. ¿Cuál es la realidad de tu vida en esta noche? Y le hablo a aquel o a aquella que ha venido acá y que todavía no se entregó a Cristo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17, verso 30, habiendo dejado atrás los tiempos de vuestra ignorancia, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Tengo que decirte que la palabra enseña de que sos pecador, de que sos pecadora. Tengo que decirte que la palabra me muestra que estás bajo condenación y que si hoy morís vas a conocer a Cristo, pero en su rol de juez. Y sus palabras van a ser cuál es tu condena y el lugar donde vas a pasar la eternidad, que es el infierno, el lugar diseñado, preparado para el diablo, sus ángeles y todos los que no creen en Cristo. Ahora, si te entregás a Cristo, si te arrepentís de tus pecados,
si realmente le dejas a Él ser el dueño de tu vida. La Biblia dice que vas a ser transformado, vas a ser transformada. El Espíritu Santo va a hacer una obra de regeneración en tu vida. Vas a disfrutar de algo que nosotros hemos disfrutado, de un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Ya no vas a ser lo que eras antes. Vas a dejar la vida de ignorancia, vas a dejar la oscuridad, vas a pasar de tinieblas a luz. Eso es lo que puede hacer Cristo en tu vida. No te hablo de no sufrimiento, te hablo de vida eterna. No te hablo de ausencia de problemas, te hablo de compañía constante en la tormenta y fuera de la tormenta. Te hablo de seguridad del cielo y de la eternidad. Te hablo de que aún en medio de las peores dificultades vas a tener de dónde agarrarte y cómo mantenerte firme. Eso ofrece Cristo. Y a los que somos hijos de Dios, si queremos que este mensaje impacte, vivámoslo. Porque estamos relajados, estamos cómodos y nos encontramos muchas veces, no acá es fácil ser cristiano, acá es fácil, acá yo digo una mala palabra, me van a mirar todos mal, yo hago algo malo, me van a mirar todos mal, si yo como hombre miro a las chicas, me van a mirar mal y van a notarlo. Pero vayan de lunes a viernes a mi casa, vayan de lunes a viernes a donde yo trabajo. Fíjense ahí cómo me comporto, ahí es donde yo tengo que ser luz, ahí es donde yo tengo que actuar como corresponde, donde no hay control, donde no hay fiscalización, donde no hay ojos que me miren ni comentarios que se hagan. En ese lugar yo tengo que vivir tal como yo vivo en este lugar y me muevo en este lugar, porque de esa forma voy a poder predicar con el sustento de mi vida que se basa no en la ignorancia, sino en el conocimiento de esta palabra que es maravillosa. Terminamos con una oración este tiempo. Padre Santo, Señor.